Apasionados por el deporte. Un programa dedicado principalmente a los aficionados al deporte, con entrevistas, invitados, un repaso de los temas de actualidad y una agenda colmada de espectáculos para que puedan elegir dónde ir y qué ver durante la semana. Apasionados por el deporte. Todos los domingos a las 19, con la conducción de Juan José Paredes y todo su equipo, por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. Silvia Fernández Barrio cree en el futuro perfecto y desde Conexión Abierta lo propone todos los miércoles a las 11 horas. Una manera positiva de conjugar el tiempo. Futuro perfecto con Silvia Fernández Barrio. Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Bueno, le pido disculpas a la gente que habló así como Simpson, porque en realidad me enfrié la garganta, pero también me desgarré cuando gritaba los goles de Boca. Bueno, tengo la suerte de tener frente a mí a una persona que quería conocer y de pronto siento como que la conozco de toda la vida. Es muy inteligente, es un gran estudioso, se lee los libros varias veces, algo que no hace cualquiera. Y tiene conceptos claros y que los defiende hasta el final. Javier, además de esperarme hoy que llegué tarde, no sé por qué, nos hicimos amigos de golpe, no lo habíamos visto nunca personalmente. Bueno, Javi, estábamos recién hablando de lo siguiente, el Banco Central y el Ministerio de Economía. El Banco Central tiene dos mangueras, una es la recaudación y la otra es la guita del manejo financiero. Y las dos me parece que se las gastó bastante apagando incendios. Entonces, ¿cómo ves vos con respecto a lo que es la economía real? Porque si eso se queda sin plata, también te queda sin plata para poder hacer la economía real. A ver, vamos a... Desde mi punto de vista, el mercado monetario es un mercado en el cual se determina el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Es decir, en el fondo el poder adquisitivo del dinero es lo que el dinero puede comprar, es el inverso del nivel general de precios, es decir, cuánto te costaría a vos comprar la canasta del INDEC, por decirlo de alguna manera. Y eso, digamos, implica, digamos, la inversa, cuál es el valor del dinero, ¿sí? En la medida que, digamos, la oferta de dinero crece por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae, por ende los precios suben. ¿Por qué aclaro esto? Básicamente porque cuando vos entendés el mercado monetario desde esta perspectiva, entendés que la única misión que le correspondería al Banco Central es preservar el valor de la moneda. Y cuando vos entendés eso, digamos, lo único que le cabe como política al Banco Central es combatir la inflación. Es decir, con lo cual te diría que en principio la política actuada por el Banco Central desde mi punto de vista es formidable, básicamente porque lo que hay que entender son dos cosas. Una es los desequilibrios flujos que dejó el Banco Central de Banoli y los desequilibrios stock. Ahora voy a tratar de explicar qué es esto. Los flujos es al ritmo que se venía emitiendo, que era... La expansión, digamos. Claro, exactamente, que era al 47%.
y la bomba de los futuros que te hubiera llevado la tasa de expansión al 80%. Es decir, que la inflación inercial que traíamos para el 2016, dejada por Vanoli, era del 80%. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es todavía muchísimo más importante, es que cuando vos fijás un precio, en este caso fue el del tipo de cambio, ¿sí? Artificialmente, ¿qué es lo que sucede? El gobierno emitía para financiar el déficit fiscal. Si vos te querías ir de los pesos, querías comprar dólares, no los podías comprar. Entonces aparece un problema que en economía se llama el sobrante de dinero. Eso en Argentina pasó 3 veces. Pasó en el año 59, pasó en el año 75 y pasó durante el último periodo kirchnerista. Tanto en el 59 como en el 75, ¿cuál es el problema? Que en un momento, digamos, si bien vos restringís la compra de dólares, en algún momento te quedas sin dólares. Cuando vos te quedás sin dólares no te queda otra que abrir y devaluar. Y en el caso del 59, cuando se hizo eso, el estallido implicó que la tasa de inflación pasara del 20 al 120. Y cuando pasó en el Rodrigazo, se dio que la tasa de inflación pasó del 30% al 180%. Es decir, en ambos casos se multiplicó por 6. El PBI, en ambos casos, en el momento más agudo de la crisis, cayó 6%. Y casualmente, cuando se va Vanoli, el desequilibrio monetario, este exceso de dinero en la economía, era de las mismas proporciones que en aquel momento, que eran 4 puntos del PBI. O sea, eran 200.000 millones de pesos. Una locura. ¿Esto qué quiere decir? Que si a vos te habían dejado una inflación inercial del 80% y la apertura del mercado cambiario hubiera derivado en una sextuplicación de la tasa de inflación, hoy la tasa de inflación en Argentina tendría que estar en el orden del 500%. Entonces, 40 es un número inmundo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Hay que ponerse... O sea, ya estaríamos en una stagflation total. Claro, digo, sí, una hiperinflación moderna, ¿no? Entonces, vos fíjate que si no fuera por lo que hizo Sturzenegger, ¿sí? Hoy tendríamos una hiper, con una inflación del orden del 500%. Tendríamos una caída del PBI del orden del 6% y tendríamos unos niveles de pobreza rondando en el 60%. Es decir, una verdadera catástrofe había dejado el kirchnerismo. Eso, digamos, para entender la política monetaria del Banco Central, digo, como primer concepto fundamental. Ahora, Javi, sí. Eso no tiene una implicancia en la economía real, porque de pronto, al mantener todo eso, que fue contener la moneda, ahí empezó a caer mucho el consumo, muchísimo. Yo no creo, digamos, que... a ver, si vos hubieras tenido la hiper, la caída del PBI hubiera sido el triple. Sí. Con lo cual, o sea, sí, frente a esa caída, digamos, estamos mucho mejor. Si hubieras tenido muchísima más inflación, o sea, digo, también estaríamos peor. O sea, a lo que quiero ir es lo siguiente. Pero vos no tomás la inflación inercial que tiene la Argentina. Tiene una inflación inercial. No, pero justamente la mencioné. Digamos, había una inercia de 80%. Pero te digo una forma más graciosa. ¿Vos te imaginás a Moyano discutiendo la paritaria por el 1% si tuviéramos 0% de inflación? Yo creo que los sindicalistas contribuyeron más que lo que la gente se cree. Para mí fueron... Ahora sí. Para mí ayudaron muchísimo. O sea, para mí, duda, porque si no, la tasa de desempleo la hubieras visto en niveles estratosféricos. Y sin embargo, se movió a penitas. Entonces, digo, me parece que los sindicalistas han contribuido mucho a evitar un desastre. Ahora, digo, la caída del consumo no necesariamente obedece a lo que hizo el Banco Central, que fue frenar la hiper. Porque vos lo que ves, toda esa cantidad de LEVAX adentro del Banco Central, que vos tenías 300.000 millones y pasaron a 700.000 millones, es la contracara de haber evitado la hiper. Si bien hay 200.000 millones que están mapeados contra compra de dólares, digo, todo ese stock de LEVAX que vos ves es el colchón de seguridad que armó el Banco Central y haber evitado la hiper. Esa es la realidad. Entonces, pero ahí tenés un trade-off, como te gustan ahora, te gusta la palabra en inglés, te encanta. Ahí tenés una puja. Si vos cubrís mucho el tema de la inflación y despelotás todo lo que es el consumo, es grave porque está rompiendo la forma de poder crecer en la oferta también. El punto es que yo no creo en el trade-off entre inflación y desempleo.
O sea, de hecho, eso en la literatura académica se llama curva de Phillips, que básicamente es a partir de un desarrollo que hizo Phillips, que en realidad medía la relación entre desempleo y salario nominal, que después eso fue corregido en el año 58. En el año 60, Lipsey lo transformó en una relación entre inflación y desempleo, y eso después lo testearon Samuelson y Solow para Estados Unidos y para Inglaterra. Entonces se encontraron que había una relación negativa, y eso fue aniquilado en el año 1968 por Milton Friedman, en lo teórico y en lo empírico, y digamos, y el remate final se lo dio Robert Lucas con la hipótesis expectativas racionales, donde dice, mira, solamente hay trade-off entre inflación y desempleo si vos engañás a la gente. Si cuando la gente entiende de qué se trata el modelo, olvídate, no pasa. Entonces, ahí lo que, digamos, entonces lo que hay que entender es que para lo único que sirve el dinero es para manejar la tasa de inflación, nada más. Entonces, y solamente puedes conseguir algún resultado positivo si estás engañando a la gente. Yo, digamos, es más, porque si la curva de Phillips fuera cierta, aquellos países que tienen 2% de inflación tendrían que tener 25% de desempleo, y eso no se observa. Es decir, de hecho, los problemas más grandes de desempleo los ve con los que tienen más inflación, no con los que tienen menos. Entonces, ahí el problema es distinto. O sea, ahora, ¿por qué cae el nivel de actividad? Acá hay algunas cuestiones muy ciertas. Primero, que la salida del cepo, ¿sí?, se hizo mal como consecuencia de un error de diagnóstico de Pratt-Guy. Cuando a Pratt-Guy se le menciona esta situación del sobrante de dinero, él lo desestimó totalmente. Dijo, no, esto no es un problema, me lo decían a mí cuando era presidente del Banco Central, estaban todos equivocados, eso no existe. Cuando Sturzenegger tiene que hacer la política monetaria, el manual del presidente del Banco Central te dice, usted tiene que ser lo más conservador que pueda. Entonces, digamos, él tiene que tomar la política más conservadora que exista. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Sale a la cancha para mirar cómo está el mercado, pone una tasa que en ese momento era de arbitraje del 38%, y dice, bueno, veamos qué pasa. Yo lo estoy figurando, ¿no? O sea, le estoy dando una historia que, digamos, vaya a saber. Y ahí aumentó la falta de consumo. No, ahí aumentó. Bueno, pero mirá lo que pasa. Sale Sturzenegger, pone la tasa en el 38, y cuando hace eso, en la primera licitación absorbe 98.000 millones de mangos. ¿Sabes del qué se dio cuenta Sturzenegger ese día? No. Que sobraba un montón de dinero, que si no seguía sacando, si sobraba todo ese dinero en diciembre, en febrero tenía una hiper. Con lo cual, Sturzenegger se ve obligado a esto, ¿sí? Y se ve obligado a mantener las tasas altas, consecuente de haber salido mal del cepo. ¿Cómo era la salida correcta del cepo? Hubieras colocado un bono para sacar el sobrante de pesos, entonces después la tasa se derrumbaba. Y esto... Pero vos con la tasa tan alta también estás incentivando los plazos fijos. Bueno, y ahí también te aumenta. Bueno, pero es que, a ver, el tema es que, digamos, acá la cuestión era, para mí la cuestión monetaria era evitar la hiper. La clave era evitar la hiper. Después, porque eso es una fábrica de pobres impresionante. Entonces, eso es por un lado. Ahora, después por otro lado, lo que vos tenés es, ¿por qué cae el consumo? El consumo cae básicamente porque se cayó el ingreso. El ingreso de Argentina se cayó. Cuando vos, ¿me entendés? O sea, suponete lo siguiente, vos tenés una empresa que hace pozos. Sí. Entonces tenés una retroexcavadora, ¿no? Entonces haces una cantidad de pozos impresionante. Obviamente que te entra guitas a paradas, ¿sí? O sea, entonces vos agarrás y consumís. Ahora, sucede que la máquina se va gastando. Entonces vos le tenés que poner la guita de las amortizaciones. Y vos le decís, no, bueno, seguí de joda y no pones un mango, y cada día se va rompiendo mal, la vas emparchando, todo. ¿Qué pasa el día que se rompió la máquina y no anda más? Tus ingresos hicieron torta, Hugo. Ahora tenés que hacerlo pozo con pala. ¿Sabés lo que va a pasar? Tus ingresos van a ser mucho menores. Consecuentemente, ¿vas a poder consumir más o menos? Vas a poder consumir menos. Lo que vos estás viendo de la caída del consumo es porque cayó el salario real, y el salario real básicamente cayó
¿Por qué? Porque Argentina durante 12 años se comió la estructura de capital, se comió el capital físico, se comió el capital humano, se comió el capital institucional y se comió el capital social. Consecuentemente, la productividad de la economía se cayó, por ende los salarios reales de equilibrio son más bajos. Y menos mal que los sindicalistas jugaron a favor y no en contra del gobierno, porque si los sindicalistas hubieran mantenido posiciones absolutamente intransigentes sobre los niveles de salario real, hoy la tasa de desempleo no estaría entre el 8 y el 9%, la estarías viendo en torno al 15% o más. Entonces, me parece que parte del problema es no comprender la característica de la herencia. Es decir, cuando vos la única forma que descubrió la economía de sacar gente de la pobreza es creciendo. Para crecer vos tenés que acumular capital físico, capital humano, tecnología. Y ¿sabes qué? Durante los 12 años del kirchnerismo eso se aniquiló. Entonces, cuando vos te morfaste el capital, inexorablemente tu productividad va a caer. Entonces, y después tenés otros problemas. O sea, cuando vos estás mintiendo los precios, ¿sí? Digamos, Pará un poquito. Los precios, vos sabés que la economía se ajusta por dos formas, o por volumen o por precio. Precios o cantidad, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy defendiendo a los tipos que subieron los precios, porque los subieron escandalosamente mal. Pero el tipo que tiene que pagar costos fijos, en un momento que baja el consumo, el tipo tiene que pagar los costos fijos y tiene que subir los precios. Pero no la barbaridad que hicieron, pero tienen que subir los precios. Yo digamos, los precios, que pongan el que se dé a la gana, digamos. Yo, ¿sabes qué? Si pudiera, cobraría un salario más alto. O sea, si no lo cobro es porque básicamente no está quien me lo pague. Si no, cobraría más. O sea, eso, en principio a mí no me produce ningún problema. O sea, a mí lo que me parece es que lo que hay que comprender es que cuando vos... Es que si tienen volumen pueden bajar los precios. Está bien, eso es la vida. Yo voy a otro problema. Durante el kirchnerismo yo tuve la estructura de precios falseada. Sí, falseé, el precio del tipo de cambio, falseé el precio de la energía. O sea, estuve controlando artificialmente los precios. Cuando vos tocás los precios, y tocás la tasa de interés y tocás todas esas cosas, una de lo que pasa es que la señal de precios que vos envías al sistema es incorrecta. Por ejemplo, ¿cuál era tu señal de precio para la energía? ¿No? Entonces, poner la electricidad. Si vos, no sé, vos decías, bueno, me voy a comprar un aire acondicionado. Bueno, me compro uno de 1.500 frigorías. Y vos decías, pero ¿por qué no voy a comprar uno de 5.000? ¿No? ¿Por qué voy a ser tan cagón de comprarme el de 1.500? Eso sobre todo con un costo de energía, nada. Bien. Entonces, vos fíjate eso. Vos acumulaste capital, porque cuando vos te compras un aparato de aire acondicionado, es acumular capital. Ahora, en lugar de acumularlo en la generación, en el transporte y la distribución, lo generaste ¿en qué? En los tipos que usan el aire acondicionado. Y en lugar de comprarse uno de 1.500 frigorías, se compró una de 5.000. Hoy, ¿sabes qué pasa? Primero que quebraste al sector eléctrico y, y las tarifas quedaron totalmente desfasadas. Pero al mismo tiempo, el tipo no puede pagar a mercado ese aire acondicionado de 5.000 frigorías. Entonces, lo que quiero decir es que la estructura de capital, o sea, no es independiente de las señales de precio. Y cuando vos distorsionás la señal de precio, distorsionás la estructura de capital y en qué invertís. Por eso es tan mal aquellos que dicen, no, bueno, acá hay capacidad instalada. No hay capacidad instalada. La empresa que está quebrada porque no tiene demanda, tiene 100% de capacidad ociosa. Pero ¿sabe qué? No le vende a nadie y no la puede usar para otra cosa porque no es plastilina el capital. Es decir, no puedo agarrar y decir, bueno, mira, yo con esto producía bicicletas y ahora tengo que producir autos. Ni a palo. O sea, lo que usaba para producir bicicletas no sirve para lo que sirve. Bueno, pero hay gente que lo hizo. Hay tipos que no. Mira, hay tipos que fabricaban otra cosa y fabricaron motos y empezó la bomba de los motos. Todo el mundo compra motos. Bueno, está bien, pero pero en algunos casos hay gente que sabe cambiar. Bueno, está bien, pero eso, hay que responder a una señal de precio. Ahora, hay bienes de capital que no sirven para otras cosas. Ese es un tema muy importante. Es decir, lo que vos, no sé, por decir, la tecnología que usás para producir, no sé, heladera no es la misma que usás para producir acero. No es la misma. Entonces, ok, si tengo que producir acero
y no heladeras, y todo eso viene capital que están ahí, que me figuran como capacidad ociosa, no sirven. Es decir, una de las cosas que pasa... No, pero mira qué interesante lo que planteas. En el acero ahora, por ejemplo, nadie puede competir con China o con Japón, porque tienen mucha más adelantada la tecnología. Así que vos también tenés que mirar el mundo ahora. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, aquellos países que son más abiertos son entre 9 y 10 veces más ricos. Así que justamente lo que siempre tenés que mirar es el mundo. Ahora, ¿sabés por qué, digamos, Argentina no es competitiva respecto al resto? Porque Argentina es el único país del mundo que sus precios se componen en un 50% por impuestos. Ahí está el punto. Es decir, el gran problema de la competitividad argentina son los impuestos. Ahora, ¿y qué ves de los impresentables que están en el Congreso? Que no le quieren devolver la guita al que la genera. Es decir, acá el cáncer argentino es el sector público. El sector público no te deja ser competitivo, el sector público no te deja consumir, el sector público, digamos, ¿Por qué llamas al sector público? ¿A los empleados del gobierno o a qué? Al Estado, a la nación, provincias y municipios. ¿Sí? El sector público nacional total, eso, digo, es el cáncer de Argentina, que entre las tres dimensiones se llevan 48% del PBI, ¿sí? Del PBI, o sea que imagínate que hay un 20% de la economía que está en negro, con lo cual si vos tomás casi 50 sobre 80, quiere decir que de cada 3 pesos que generamos, 2 se los lleva el fisco. Entonces tengo la presión tributaria más alta del mundo, ¿y qué me devuelven? Me devuelven seguridad, y el país es un baño de sangre. Me devuelven educación, y tengo el 75% del sistema hospitalario en emergencia sanitaria. Me devuelven educación, ¿sí? Estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Digamos, me devuelven infraestructura, las rutas son un desastre, es decir, es una odisea, no se le anima ni Superman a las rutas argentinas. Digamos, logística, ¿sí? Sale más caro llevar un cargamento desde Río Cuarto a Buenos Aires que de Buenos Aires a Rotterdam. Mira, estoy totalmente de acuerdo en ese tema de la presión tributaria, todo el mundo además lo dice. Pero yo lo dije primero. Vos lo dijiste primero. Pero fíjate lo siguiente. ¿Querés que te cuente? ¿Sabés que hay un economista muy prestigioso? Cuando yo le dije que este era el problema, me dijo, eso de discutir el tamaño del sector público es de pelotudos. Muy prestigioso. Hoy se quiere matar. Bueno, depende de qué sector público cómo actúa. Hubo algunas veces en la historia que no estuvo tan mal, digamos. Y no fue tan grande tampoco. No, bueno, pero es que no es trivial que sea grande el sector público, porque implica un avance sobre las libertades individuales. O sea, fíjate esto, Hugo, mira, vamos a hacerlo con un ejemplo. Te lo voy a poner así. Primero le podemos explicar a la gente qué es el PBI, porque si no lo que están escuchando por ahí, nosotros nos divertimos, ¿verdad? Pero el tipo dice, no sé qué están hablando, esto que el 2, que el 4, no sé qué. Es el valor de los bienes y servicios producidos en la economía a lo largo de un año. Claro. Y el tema del déficit fiscal ahora es que tiene 12 puntos del PBI. Ahí, digamos, la estimación que yo tengo para el año que viene es que entre nación, provincias, municipios y Banco Central vamos a un déficit fiscal de 12 puntos del PBI. Para que te des una idea, ese es el segundo déficit fiscal más grande de la historia argentina. Uno más, sí, nada más. En el 75 el del Rodrigazo. O sea, fíjate, con 12 puntos, con 14 puntos estalló el Rodrigazo en el 75. Ahora, mirá qué interesante, con 11 puntos... En el 81-82 estalló la tablita. Con 8 puntos, en el 89 colapsó el Plan Austral Primavera. Con 7 puntos estalló la convertibilidad en el 2001-2002. Y nosotros vamos a 12% del PBI de déficit fiscal en un contexto donde Estados Unidos está subiendo las tasas de interés. Si no cambiamos en serio, la piña es inexorable. Ahí está el punto. Yo creo que acá estamos frente a una... Yo te digo de los médicos, porque te estaba contando antes que a mí me operaron del corazón y estuve mucho tiempo internado. Y yo veo cómo actúan. Ellos cuando tienen que operar, operan. No le importa si el tipo que lo trató antes... Estoy de acuerdo. Opera. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo operarías vos? Ahí está la pregunta clave. Te disfrutaste un rato contando todo, pero vamos a la parte clave. ¿Qué es lo que harías vos? Ahora, ¿qué es lo que harías vos? Bajar la presión tributaria es inminente. Ahora, si no subís el consumo, no recauda nada. Pero de vuelta... Y tampoco también están cazando con el zoológico. Yo siempre ahora te digo, Abad es el mejor tipo que puede haber te lo juro.
porque laburó conmigo, yo sé lo que es un tipo honesto, sabe mucho, labura mucho. Yo no dudé de creo su que se hincha la honestidad. bola rápido, te digo. Yo no dudé de su honestidad. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. O sea, vos con este déficit fiscal, el país va camino a una crisis. Con este nivel de presión tributaria es inviable producir. Es cierto, digamos, a ver, vamos... Pero vos no ves una subida en el año que viene, dentro de un mes, porque viene la cosecha, dice que es más grande. Esta voz que tengo de Simpson me vuelve loco. Es más grande. Tenés lo del blanqueo. ¿Tenés algo que traccionar el tema de las obras públicas o no? Algo tiene que traccionar. Te doy mi opinión. Algo tiene que subir el salario real. Te doy mi opinión. Para que el PBI, ¿sí? Sí. Entre la punta, lo que vendría a ser el 1 de enero, al 31 de diciembre, estoy hablando en el 2017, para que la expansión agregada, digamos, que se mide en las cuentas nacionales, sea del 3%, ni siquiera el 3,5% que pone el gobierno en el presupuesto. Entre las puntas, el PBI tiene que crecer arriba del 7%. Vos creciste a ese ritmo en el 2009, a la salida de la crisis de Lehman Brothers, y creciste así durante la primera parte del 2011, previo a las elecciones. ¿Sí? Con el mejor contexto internacional de la historia en términos de intercambio y de tasa de interés. Ninguna de esas dos cosas las tenés. La verdad que creer que la economía se puede expandir al 3% es muy difícil de imaginar. Eso por un lado. Digo, ¿por qué? Porque la oferta, que es lo que verdaderamente genera crecimiento, no te lo permite. Segundo, todo lo que se habla del blanqueo, ¿sí? En realidad eso es generar demanda, ¿sí? O sea, porque ¿cómo vendría a funcionar? Digo, como que vos traes guita, le pones guita a alguien en el bolsillo para que gaste. Eso es fomentar la demanda. Y en la realidad, no es cierto que la capacidad ociosa te permita... No, pará, hay elementos que te multiplican. Si los tipos hacen construcción, multiplican un montón de rubros. Es que yo no creo en eso. Pero el tipo que hace construcción que labura solo, ¿no? Pero es que, a ver, ¿sabes lo que pasa, Hugo? El problema es distinto. Mira, te lo voy a hacer con un ejemplo que lo hizo Milton Friedman, es buenísimo. Acordate que Milton Friedman es uno de los mejores economistas que hubo en la historia, pero nunca gestionó. ¿Cómo que no? ¿A dónde gestionó? Ah, no, fue el jefe de asesores de Ronald Reagan. Bueno, pues eso no es gestionar. Gestionar, yo te digo, manejar una empresa, eso es gestionar. Tenés que decidir cosas puntuales. No, digo, pero operá, digo, nadie... Operá, eso es gestionar. Pero, digamos, o sea, ¿cómo? Digamos, o sea, él, digo, se reunía con Volcker, digo, se reunía con el secretario del Tesoro, ¿cómo que no? Digo, tipo, digo, que estuvo en la trinchera, sí, estuvo en la con trinchera. Reagan. Entonces, vamos, digamos, y atrás de él estaba Laffer y estaba, digamos, Mandel con toda la economía de la oferta, digo, y bajaron los impuestos y después la economía se empezó a expandir. Pero vamos... Lógico, si bajar la economía se empieza a expandir. Bueno, si bajar los impuestos se empieza a expandir. Claro, bueno, ahora, lógico. mira qué interesante el ejemplo que daba Friedman. Dice, mira, suponete que vos, al político se le ocurre hacer una ruta. Se le ocurre hacer una ruta y comprar impuestos es antipático. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a llamar al Banco Central y que emita papeles para hacerla. Entonces, llamás al Banco Central, che, negro, ¿me pasás unos billetes para pagar la ruta? Y cuando vos haces eso, digo, al poco tiempo te encontrás con la ruta hecha. Parece mágico, Hugo, parece mágico. O sea, porque vos agarraste, imprimiste o sea, te pusiste a imprimir billetes que cuesta nada, ¿sí? Y ahí tenés la ruta. Ahora, tío, parece un sueño eso. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que esos billetes que vos imprimiste generaron inflación. Y esa inflación le quitó capacidad de compra a los consumidores que dejaron de consumir otros bienes de la economía. Y el empleo que vos creaste para hacer esa ruta, en realidad es empleo que se destruyó en el resto de la economía. Es decir, cuando vos vas a hacer obras públicas, yo no me refiero a son obras públicas. Impuestos. No me y refiero los a obras impuestos públicas. rompen la creación de empleo. O sea, bueno, pero no me refiero a eso, escúchame. Del blanqueo, hay gente que va a comprar un inmueble, hay gente que va a construir un inmueble.
Y eso te mueve mucho. Y no, sí, pero hay otra parte. ¿Qué va a parte, hacer la gente que trae la guita? pero hay otra parte de la economía que no se va a mover como consecuencia de ello. O sea, digo, con lo cual olvídate. Es decir, no hay magia. No hay magia. La única forma en la cual, o sea, lo que hay que entender es que la economía keynesiana está toda mal, no sirve de nada. Digamos, los economistas perdimos, no sé, por lo menos 40, 50 años discutiendo algo que no tenía sentido, que es la economía keynesiana. O sea, todo lo que dijo Keynes está mal. ¿Sí? Hay un libro que se llama Los errores de la nueva teoría, de la nueva economía, de Henry Hazlitt, que comenta la teoría general de Keynes. Y dice, mire, la teoría general, todo lo que es bueno es robado. Y todo lo que es nuevo es malo. Es decir, yo te digo como pienso que hizo. Lo de Keynes es una cosa que la usan también como forma popular. Si vos tenés algo que va mal, le das el coso, como hizo, empieza a generar el consumo. La gente que dice, este tipo arregló todo. Eso es lo que piensa la gente primero. Es decir, fíjate una cosa, en lo que hay de ganancias ahora, la postulación del gobierno y de Massa. Lo de Massa puede ser operable, digamos, discutible, pero generó que la gente está de acuerdo con eso. Pero ¿cómo no va a estar de acuerdo? Digamos, o sea, a ver, mi proyecto favorito de ganancias, ¿sabes qué es? No sé, el de Mongo Aurelio, con tal que sea el que más me devuelve de la plata. Es decir, el problema es que los políticos no te la quieren devolver. El político cree que vos servís para pagar impuestos, pero que sos un idiota para gastarla, y que ellos pueden gastar tu plata en vos mismo mejor que vos mismo. Y eso es, digo, lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. Te lo paso con un ejemplo. Suponete que el gobierno agarra y pone un agente fiscal al lado mío, de modo tal que me saca la plata del bolsillo y no la gasta en cualquier cosa, la gasta en lo que yo quiero, pero no más o menos, la gasta en lo que yo quiero. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que no voy a estar igual, voy a estar peor. ¿Por qué? Porque yo a ese agente fiscal le tengo que pagar. Claro. Entonces ya estoy peor. Ahora imagínate si encima ese agente fiscal, el lugar está al lado mío, está en una poltrona a 5.000 metros de altura. Y olvídate, o sea, la va a gastar en lo que se le da la gana. Entonces, ¿cuál es lo que pasa acá? Para los políticos, para esta inmunda casta, digamos, que se apropió, digamos, de la vida de nosotros, convirtiéndonos en esclavos tributarios, para ellos, cuando el déficit fiscal es fruto de bajar los impuestos, es un escándalo. Ahora, cuando el déficit fiscal se genera por darle más rosca al gasto público, es fenómeno. Vamos, dejémonos de joder. Es decir, nadie puede gastar mi plata en mí mismo mejor que mí mismo. Devolvémela. Devolvele la plata al que la genera. Devolvele la plata al que la gana. Devolvele la plata al que labura. Pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque para ellos es mejor tener la plata a ellos y gastarla a ellos en lugar de que la gastemos nosotros, que somos los propios que la generamos. Entonces, bueno, hay un caso, yo no sé si vos te acordás, de Italia, que cuando estaba muy mal, el primer ministro dijo, por un año, no me acuerdo si era un año o 8 meses, no cobren impuestos, después se lo vamos a cobrar. Y así lo levantaron. Bueno, entonces fíjate... No me acuerdo quién era el primer ministro. No, yo no sé. Pero digo, a ver, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, la economía de la oferta con Friedman a la cabeza, digamos, en el caso de Reagan? ¿Sí? Básicamente, ¿sabes lo que dijo Bachman de Reagan? ¿Sabes? No. Dice que Lincoln, Nixon y Reagan tenían dos formas diferentes de ver, porque Lincoln no sabía lo que era mentir, Nixon no sabía lo que era no mentir, y Reagan no entendía la diferencia. Reagan, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vos estás en una situación de estanflación, que era lo que le pasaba a Estados Unidos en ese momento, ¿cómo es la recomendación de política económica? Es hacer política monetaria contractiva para bajar la presión sobre la demanda agregada y por ende bajar la tasa de inflación, y hacer política fiscal expansiva, pero bajando impuestos. Es decir, Argentina, cuando sale del default y se le abre la ventana de financiamiento, lo que tendría que haber hecho era déficit fiscal para financiar la bajada de impuestos. ¿Qué hicieron con el financiamiento? Aumento de gasto público. Es que el problema de Argentina es ese, el cáncer argentino es el gasto público. Porque cuando vos aumentás el gasto público, ¿sabes qué? Vos, por ejemplo, hubieras dado menos subsidios. Yo los hubiera eliminado de cuajo. A ver, te explico pero por qué. ¿Te parece que eso fue una jugada para buscar la quiesencia de la gente, la que la gente apoye?
que era una jugada política más que una jugada técnica. Bueno, digo, no sé qué es lo que quisieron hacer, les salió mal, porque digamos, nadie está contento con este gobierno. A ver, con este primer año de gobierno. Ahora, vamos a... Algunos dicen que la encuesta anda muy bien, ¿eh? Sí, bueno, está bien, digamos, o sea, en octubre del año que viene hay otra encuesta. Vamos a mirar esa es la única que vale. Entonces, a ver... ¿Sabés la jugada que yo creo que hacen para esa? No sé, pero es una idea mía, que probablemente sea estúpida. Yo creo que las cosas que van mal las ponen ahora. Y las cosas que van bien, ¿sabes cuándo las van a poner? 2 o 3 meses antes de la elección. ¿Dónde están? No, yo sinceramente creo que puede levantar, ¿eh? Yo creo que puede levantar por el tema del blanqueo, puede levantar, pero... Yo no creo, porque eso es aumento de demanda y la oferta, y la economía se expande por la oferta. ¿Vos crees que no puede aumentar la oferta? A ver, yo tengo una pregunta. Yo creo que hay empresas que están cubiertas, pero que pueden aumentar. Mira, vamos a hacerlo con un ejemplo. Dale. Vamos a la economía de Robinson Crusoe. Sí. ¿Sí? A ver, entonces, digo, Robinson Crusoe está en la isla, ¿sí? Tiene hambre, ¿sí? Y tiene para comer cocos, ¿sí? Según la teoría keynesiana, si se pone a consumir, eso aumenta el PBI, ¿no? Aumenta la producción. ¿Dónde está? ¿Qué puede consumir Robinson Crusoe? Bueno, en medio de la soledad absoluta, para un poco. ¿Y qué puede consumir? Y lo que tiene ahí, nada más. Y digo, ¿qué tiene ahí? Nada, si los cocos los tiene arriba del árbol. Es decir, Robinson Crusoe, si quiere consumir, primero tiene que trabajar. Tiene que agarrar, subirse al arbolito, bajarse los cocos y después come. Es decir, primero vos producís y después consumís. Esa estupidez keynesiana de que vos podés consumir y después eso aumenta la producción está mal. Es decir, si fuera cierto el keynesianismo... La demanda no aumenta la producción si la producción no sabe que va a vender, obviamente. Las expectativas de compra no aumentan la producción. Entonces, digo, a ver, sí, porque si no... vos tenés que la gente tiene más dinero, podés ilusionarte. Pero, a ver, Hugo, ¿vos estás casado? Sí. Bueno, te hago eso. Cambia a tu mujer por Claudia de la propaganda de Quiero y dale una tarjeta ilimitada. ¿Vos crees que después de eso vas a ser más rico o más pobre? Más pobre. Ah, ok, ¿y acaso no está consumiendo? Según el keynesianismo tendrías que ser muchísimo más rico. No es bueno para lo que compra, es bueno para el que vende. Digo, es una cosa distinta. A ver, vos, ¿en dónde terminás vos? ¿En dónde termino qué? Con la chica Claudia de Quiero. Quebrás. Es decir, quebrás. Entonces, digamos, o sea, porque entonces, ¿sabes qué? Salgamos todos a reventar la tarjeta de crédito. No es así. ¿Sabes? A ver. Es lo que hizo mucha gente hasta ahora, ¿eh? Bueno, y por eso nos comimos el capital. Es decir, mira, lo más maravilloso... Pero lo que pasa es que la teoría económica le pusieron un interés enorme también. Pero olvídate de eso, Hugo. O sea, el punto es, la única forma en que se genera riqueza, ¿sabes qué? Hay que mirarlo en el libro 2 de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. En el libro 2, sí, viste, son 5 libros. En el libro 2, que nadie lee, es sobre el proceso de acumulación de capital. Vos ahorrás, eso se transforma en inversión, la inversión implica incrementar el stock de capital, el aumento del stock de capital aumenta la productividad del trabajo y eso permite pagar salarios más altos. ¿Por qué cada vez que viene un proceso populista, cuando termina el proceso populista estamos peor? ¿Por qué? Porque en la primera etapa, ¿sí? Arranca después de una crisis, entonces hay un montón de capacidad ociosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Le inyectan guita a la economía, ¿sí? Le inyectan gasto público con emisión monetaria, entonces la empiezan a bombear la economía, entonces, digamos, la demanda se empieza a expandir. Entonces, la primera etapa del populismo vos tenés aumento de cantidades, aumento de la producción, aumento del PBI y poco impacto en precio. En la segunda etapa, ¿qué es lo que pasa? Hay muy poco impacto en las cantidades, en el PBI, en el empleo, y hay más impacto en los precios. Después, ¿qué aparece? Aparece que entonces quieren empezar a meter los controles de precio, aparece el problema con el tipo de cambio, porque perder reservas, porque esto, que el otro, entonces empiezan a poner controles. La cuarta etapa, que se estalla una crisis y hay un plan de estabilización. Bueno, dame un segundo, te pido por favor un segundo. En todo ese proceso... No tenemos mucho para hablar, ¿eh? ¿Vos? No tenemos apuro, ¿eh? Claro, en todo ese proceso vos te comiste el capital, o sea, desahorraste. Al comerte el capital, cuando estalla la crisis, el PBI per cápita que tenés,
después del proceso populista es menor con que el que arrancaste. De hecho, Argentina en el año 98 tenía un PBI per cápita a guita de hoy de $15.000, cuando el kirchnerismo se fue era de menos de 12.000. ¿Te das cuenta? Nos empobrecimos. Sí, bueno, pero te digo esto. Si vos estás, como habíamos dicho, frente a un caso que tenés que operar, tenés que operar. Es decir, yo lo que estoy de vos acuerdo planteás, de eso. estoy de acuerdo con vos, pero hay un elemento que es el tiempo. El tiempo para conseguir que eso se reanime puede ser demasiado largo. Como decía, que lamentablemente que no te Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Es decir, el tema de esperar mucho tiempo, no es que yo esté a favor de Keynes, te digo, en tiempo. Yo tampoco. El tema es, no, porque además Keynes hizo lo que hizo y cuando vio que tenía que corregir, se fue. Se murió. No, pero se fue antes. Se murió. Se murió antes. Se murió, digamos, se murió en el 46. ¿Sí? Sí, claro, se murió. Pero fíjate, a ver, fíjate esto, porque esta también... Pero vos te das cuenta lo del tiempo, de coincidir lo del tiempo. No, pero yo entiendo... Si vos tenés un tiempo muy largo, la gente se prende fuego. Mirá, pero pero esto es lo mismo que la discusión del shock del gradualismo. En el año 2000 yo escribí sobre lo que tenía que tener la ecuación monetaria, la expectativa de la gente. Salió el diario más popular, no voy a nombrar porque... Y en la parte de atrás decía que lo que yo decía era un libro de autoayuda económica, así dijo. Y 2 meses después ganó el premio Nobel el tipo que habló sobre la expectativa de la gente. Mira que le salió mal el tema, el tipo que escribió eso, porque no sé si la peluquera, no sé quién era que lo escribió. Bueno, el tema es, si vos hoy tenés un caso similar, ¿qué haces? Tenés que operar al tipo. Entonces decís, bueno, lamentablemente en una operación te jugás mucho y puede ser que te equivoques, pero tenés que hacerlo. Yo, digamos... ahora tendrías que hacer algo. Si vos me preguntas a mí... Preguntate que vos fueras de golpe, no puedes hacer las dos cosas juntas porque sería un juicio, qué sé yo, pero vamos a suponer que seas el tipo que asesora al ministro de Economía y al presidente del Banco Central. Y tenés que ver los dos problemas que tienen. Y vos sos el que asesora a los dos. Mirá, yo, digamos, en el caso... Fantino no te dio ni las... Yo te doy los dos. A ver, en el caso del Ministerio de Economía, lo que yo creo que tienen que prender es un fuerte ajuste fiscal. Sí, digamos, la más obvia para atacar es el tema de los subsidios económicos, o sea, las tarifas. Ahí, en ese caso, lo que yo haría es... recalibrar todas las ecuaciones económicas financieras de los contratos. Es decir, porque la clave no es... Los contratos con las empresas... Claro... porque claro, no invirtieron nada ellos en el contrato, no invirtieron nada. No, eso no es cierto, pero no importa. No? Y no, sino, digamos, cuando ellos llegaron no había luz, no había gas, no había electricidad, o sea, no había teléfono. ¿Cómo que no? ¿Tenían un subsidio? No tenían un subsidio, tenían un contrato. Ese contrato es el contrato de concesión, tiene una ecuación que se llama ecuación económica financiera de contrato, que te permite hacer un negocio en el cual vos ganás plata. Ahora, vos fíjate esto. Lo que vos tenés que hacer es recalibrar el contrato, hacer que el contrato vuelva a valer. Eso vos lo podés hacer modificando el plan de inversiones, permitiéndole endeudarse más, quitándole impuestos, dándole garantías. Entonces vos podrías haber hecho un shock sobre el contrato y con ajuste gradual de precios. Yo esa cuenta la hice, está en uno de mis libros también, que es, vos podrías haber subido el precio de las... de acuerdo con vos. De las tarifas a un nivel del 6% mensual. Claro. Bueno, pero en realidad lo que hice de shock fue el contrato. El contrato de un día para el otro pasó a valer. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué dicen algunos que quiero mucho como Ferrer? Dice que si vos haces eso, todos los meses tenés la presión de que tenés aumentos. No, pero está equivocado, Orlando. A ver, Orlando, o sea, si Orlando dice eso, que vaya y que lea mi libro y que vea cómo se hace, ¿sí? Entonces... El punto es el siguiente. Lo que eso te permitía era, sin tener un fuerte impacto en precios, ponías el contrato en valor. Al poner el contrato en valor, ¿sí? Al poner el contrato en valor, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, es imprescindible hacer eso. Claro, no es necesario, es imprescindible. Claro, vos te podrías haber comido un par de años con flujo de fondos negativos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Suponete lo siguiente. Yo, digamos, te recalibro el contrato para que te dé ponerle un retorno del 9% en dólares. Si vos no podés bancarte este contrato, puede pasar dos cosas. Una es que vayas a buscar plata. Como ahora tenés un contrato rentable, te financiás.
Y en su defecto, si no, aún así no querés, ¿sabes qué? Un fondo de infraestructura, por llevarse un 9% de retorno en dólares, entra de cabeza. Es decir, con lo cual vos hubieras arreglado... O sea, vos decís que si no pueden ir a la casa matriz, lo consiguen acá con un préstamo. Sí, o digamos alternativamente, ¿sí? Por eso también hablo de garantías del Estado, porque eso te permitiría endeudarte como el soberano. Sí, digo, un montón de cosas podrías haber hecho. O que te ingresen fondos de afuera. Ahí si pedís un crédito acá te perdés la posibilidad de que una empresa que viene a la Argentina, que es multinacional, tiene que presionar a la matriz para que la matriz le financie. Pero obviamente que lo podría haber hecho, o sea, por eso te lo digo, Hugo. Es decir, eso hubiera sido la forma en la cual se resolvía 4,5 puntos de déficit fiscal. Eso te arreglaba eso. Después los subsidios al petróleo, me siento con los petroleros y digo, a ver ustedes, ¿por qué tienen este subsidio? Bueno, no, porque cuando estábamos con el kirchnerismo, digamos, no nos daban el precio de mercado, ¿sí? Entonces, digamos, no nos garparon. Entonces ahora, digamos, tenemos regulado el precio, nos tienen que devolver la plata. Entonces, ¿sabes qué hago? Me digo, a ver, saquemos la cuenta. ¿Cuánto te debo? Tanto, pum, tomá, te doy un bono, ¿sí? Picátelas, ahora vas a precio de mercado. Se acabó ese subsidio, ¿sí? Y después, ¿sabes qué? El 40% del gasto público son sueldos. ¿Sabes qué? Los meto en la licuadora. Es decir, si algún funcionario tiene algún pariente, por ejemplo, que gana sueldos estrafalarios, bueno, a partir de ahora va a ganar un plan social. ¿Sabes por qué? Porque sobra 1,5 millones de empleados públicos. Entonces, casualmente no son los que ganan poquito, son de los que ganan un montón. Eso es lo que me impresiona a mí. Eso me impresiona. Bueno, ¿sabes? entonces eso, ¿sabes qué? Dijeron que a esos le daban 140.000 pesos. Bueno, a eso, ¿sabes qué? Plan social. Plan social. ¿No te gusta? Tómatela. O sea, no, a mí no me vas a decir que te dejé desempleado. Pero vos, parásito, picátela. Plan social. Entonces vas a ver cómo vas a achicar fuertemente el gasto público. Es decir, entonces, a partir de ahí, vos lo que mostrás es eso. Y después lo que haría es, por ejemplo, ¿sabes qué? Elimino los impuestos al trabajo no lo podés hacer sobre los que están porque tienen derechos adquiridos, pero sí sobre los nuevos ingresantes. Pero, y mirá, lo otro que hago es un tema clave y te digo por qué. Porque no hay nadie, yo no conozco a nadie que haya analizado el esquema de sueldos en el sector público y haya valorizado que el tipo que está ahí tiene, si va afuera, ganaría la misma plata. Por ejemplo, los tipos ganan 140.000 pesos que han ganado. ¿Cuánto ganaría en una empresa? No lo sé. 40, 30. No sé, hay un montón que no valen lo que ganan. Claro, hay otros que sí deben valer. Claro, exacto. Ahora, lo que voy es lo siguiente. Y lo otro que haría es eliminar el impuesto a las ganancias a las empresas que reinvierten las utilidades. Entonces, ¿vos qué hacías con eso? Metías un shock de oferta de novela, Hugo. Entonces, ¿qué pasa? Aquel tipo que tenía esperanzas en Macri, lo que estaba viendo es que había un shock de oferta, que había incentivos para invertir. ¿Y qué hizo Macri? No lo hizo. Ahí está el punto de lo que hablamos del principio. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero para que lo entienda la gente, porque si no de veras nos divertimos nosotros y los demás se van. El tema es que si vos lográs eso, no, es que yo te estoy saboteando el programa porque a vos te gusta Gago. Entonces, como estoy enojado por eso... es otra diferencia fundamental. Ahí vamos a tener muchos más oyentes. A ver quién le da a quién. Vamos a decir que él está contra de Gago y yo a favor. Bueno, Gago tiene menos marca que la salada, Hugo, déjate joder. Pero tiene mucha habilidad. ¿Qué habilidad? En zona 2 juega cualquiera. Te pone la pose, en zona 2 juega cualquiera. No, te pone la pelota en el pie. En zona 2 juega cualquiera. Hugo, dale, vos jugaste al fútbol. Vos sabés que hay 4 zonas que dividen la cancha. Sí. Zona 1, zona 2, que es atrás de la mitad de la cancha. Zona 3, zona 4. Bueno, la zona 4. La zona 2 tiembla más que el y claro, ¿cómo no va a temblar si lo tiene el inútil de Gago? Digamos, el asesino de Centrales. A donde fue a jugar Gago, mató a todos los centrales. Yo te recuerdo que cuando fue al Real Madrid, los centrales que tenía atrás eran Samuel y Cannavaro. Y terminaron pasando las de Caín. Y por el inútil ese, sí, que al Real Madrid le hicieron el gol más rápido en la historia de la Champions, porque el Gago es un fotógrafo de número de la camiseta ajena, ¿sí? Y por culpa de él, por hacerse el canchero, sacaron y le hicieron el gol. Capello lo eliminó del equipo y ahí fue cuando salió campeón el Real Madrid, cuando sacó al inútil este. O sea, fracasó en el Real Madrid, fracasó en la Roma, fue al Valencia, no jugó nunca, después vino acá, vino a Vélez, fracasó y ahora lo tira de Boca. Y es más, no solo que dejé de ser de Boca, cuando lo echaron a Falcioni. Los de River no piensan como vos porque al único que iban a marcar es a Gago.
Se pasaron toda una semana viendo cómo lo podían parar a Gago. Pero ¿cómo vas a preocupar? ¿Cómo se equivocaron? Lo dejaron solo a Tevez. Claro. Mirá la alegría que te dieron. O sea, si tenías que parar a alguien era a Tevez, no al inútil de Gago. O sea, entonces, ¿sabes qué? Y aparte Gago se comió un baile de novela con D'Alessandro. ¿Quién fue el mejor jugador de River? Pero escúchame. ¿Quién fue el mejor jugador de la cancha hasta que se fue D'Alessandro de la cancha? Ok, ¿y quién lo marcaba D'Alessandro? Nadie. Es Gago, claro, nadie, no marcaba nadie. No, porque D'Alessandro estaba atrás de él, estaba atrás de Gago. Pero es que todo le come en la espalda a Gago. Cuando vos mirás los goles que le hicieron a Argentina en el Mundial, todos los goles que le hicieron a Argentina, todos los goles fueron en la espalda de Gago. Te lo dejo como tarea, porque ahí te acabo de sorprender. Puede ser, no, la verdad que no lo tengo. No, y si es un inútil, tiene menos marca que la Salada, olvídate. Es un inútil. Pero no es solo para marcar, juega bien. No juega nada. En la zona 8 Boca también tiene un de jugador pasecitos. que marca mucho mejor que Cubitas. Pero Cubitas Hugo, vos fuiste jugador de fútbol. Jugar en la zona 2 es fácil, dar pasecitos en la zona 2 es fácil. Pero llegar al arco con un tiro largo no es fácil. Pero no es la fácil. Pero Hugo, jugar en la zona 2 juega cualquiera. Las zonas calientes, zona 1 y zona 4. Bueno, estos tipos de que están escuchando deben decir, esto pasan de la economía al fútbol, van a terminar en el béisbol. Escúchame, el tema es así. No, para la gente. ¿Vos sabías que, digamos, los ortodoxos en general somos bilardistas? ¿Ah, sí? Claro. No, los líricos son menotistas. Bueno, de hecho, digamos... Yo lo conozco a los dos, la verdad, a Menotti y a Bilardo. Al comunista Menotti. A los dos lo conozco. Al comunista Menotti. Es que es un lírico. Es un lírico. Escúchame, son románticos. Esto que vos dijiste que me parece muy importante. Sí, y ojalá Abad esté de acuerdo, porque Abad sabe de verdad. Si ellos dieran, no tienen impuestos los que renuevan el dinero en otra inversión, la gente que nos está escuchando puede pensar que va a haber más oferta y por lo tanto puede bajar los precios. Obviamente. Obviamente se va a empezar a expandir la economía, va a haber más empleo y ahí sí vamos a poder todos consumir más, porque vamos a producir más. Eso se llama ley de Say. Vos para consumir más necesitas producir más. Obvio. Es decir, Robinson Crusoe si quiere comer tiene que subir al árbol, bajarse los cocos y recién ahí morfa. Bueno, hay una frase histórica. La oferta genera su propia demanda. Pues, sí, ok. Más viejo que el viento. ¿Sí? Bueno, el chanta de Keynes creyó que en esa basura que escribió en 1936, o sea, la bosta general, ¿sí? O también conocida como teoría general, él dice que refuta la ley de Say, ¿sí? Y en realidad, vos sabés que no sabía qué era la ley de Say, porque en rigor él solamente leía inglés, no leía ni francés ni leía alemán, y básicamente él hace una interpretación de la ley de Say en función de un par de párrafos de John Stuart Mill, donde él de esos dos párrafos toma solamente una parte. Con lo cual entendió cualquier cosa, aplicó cualquier cosa, hizo un desastre. O sea, ¿por qué? Porque no sabía. Pero bueno, digo, es más, si Keynes... Pero Keynes no era economista, Keynes. No, era un especulador de bolsa. Era estadístico. Claro. Era un matemático aplicado brillante, ¿sí? Y en su vida solamente tomó un solo curso de economía que lo tomó con Marshall. O sea, en realidad, digamos, él durante la década del 20 se dedica a timbiar. No me gustó nunca nada, Marshall. Bueno, vamos, Hugo. No, de verdad, ¿vos te gustó? No. No. Entonces, ¿cuál es el punto? 2 minutos. Para terminar, nos mandamos todo el año y toda la hora. Increíble. Podemos hablar 7 horas juntos nosotros. ¿Querés que te cuente sobre Keynes? Dale. Vos sabés que Keynes durante la década del 20, timbiándose en la bolsa, quebró. Eso hace que el padre, que era tesorero de Cambridge, John Neville Keynes, y amigo de Marshall, lo meten a laburar en Cambridge, ¿sí? Como editor de la revista de Cambridge, la revista académica, y con Marshall, ¿sí? Y Keynes recompone su riqueza cuando, durante la Gran Depresión, él asesoraba al gobierno inglés y al gobierno americano. Cuando él asesoraba al gobierno americano y que estaban metidas empresas que cotizaban, él usaba esa información para hacer inside trading, o sea, comprar y vender papeles con información privilegiada, y así es como reconstituyó su riqueza. Es decir, que hoy, si Keynes hiciera eso, o alguien hiciera lo que hizo Keynes, iría preso. No, ese era Keynes. Mirá que quiero decir esto, para terminar, ¿no? Si cupiera, si le sirve a
manejan en la presión tributaria, hacer esa renovación, vos empezás a creer que en el 17, aunque sea al final, empieza a crecer la economía. Un poco empieza a crecer. Imagínate que 4, 5, 10 dicen, bueno, yo voy a reinvertir y voy a producir más, porque alguna producción más para mí tiene. Entonces puede subir la economía. No es definitivamente que no va a subir. Yo ya creo para mí va a subir. Yo ya creo que con Macri no le vas a creer ningún anuncio hasta que lo veas. ¿Sabes por qué? Porque traicionó a los ojeros. A los ojeros le hizo poner plata para la salida del cepo, le dijo que le iba a bajar las retenciones y después los usó y los cagó. Porque ahora no se las bajó, se dio vuelta por la cuestión electoral. Pero ¿y si cambia ahora? Si cambia, porque ahora lo va a tener que demostrar con hechos, porque las palabras ya las contaminó. Nadie le va a creer de palabras porque ya mintió varias veces. Pero si hay hechos, vos empezás a creer. Porque yo creo que en 2017 va a crecer. Yo creo que no va a crecer más que el 2%. Si no crece, yo creo que va a crecer en todo el mes un poco arriba, o el 3 y pico. Pero te digo esto. Vamos así, si crece menos del 3 te gano yo, si crece más del 3 ganamos. No apoyo más a Gago. Y si gano yo, vos empezás a mirarlo por lo menos. Fue un placer enorme. El placer fue mío, Hugo. Y ojalá lo hagamos seguido. Sí, obvio. Ojalá lo hagamos seguido. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar